Bueno, Pepe, larguemos. ¿Qué te parece? Dale, cuando quieras. Muchas gracias por sumarte a esta idea, a esta conversación. Y nada, una alegría tenerte. Y quería como arrancar como hacemos con todos, que te cuentes quién sos, para los que no saben quién sos. Bueno, mi nombre real es Juan Ignacio Sánchez, me dicen Pepe desde que tengo 5 años. Yo creo que esta es la parte más compleja, una de las cosas más complejas de la vida, decir quién sos, porque no sabes por dónde arrancar, digamos, qué te define, ¿no? Lo laboral, tu carrera, lo humano, tu familia. Eh, bueno, claramente a mí me define haber sido deportista. Jugué al básquet desde los 5 años y profesionalmente unos 20 años, haciendo una carrera en la Universidad de Estados Unidos, Temple University en Filadelfia, después en la NBA, después en Europa. Eh, Viví en muchos países, creo que esos son datos sí importantes. Viví en muchos países, en muchas ciudades, conocí muchas culturas. Soy de Bahía Blanca y donde actualmente resido. Y la verdad que hoy lo que más me define es ser papá de mi hijo, ser papá de Vicente, ser hijo de mis padres, que los tengo acá en Bahía y es una de las grandes razones por las que vivo acá, y hermano de mis hermanos. Somos 4 hermanos, una hermana y 3 hermanos, y, y bueno, y compañera de mi mujer. Pero creo que hoy en particular me define mucho eso, mucho más que eh, no sé, cualquier otra cosa que tiene que ver con lo laboral o con cuestiones existenciales, etcétera. O sea, hoy este, mi gran foco es ese, después de haber hecho una carrera larga en lo mío, donde me fui muy joven, me fui a los 16 años de mi casa a buscar un sueño, que era jugar al básquet profesionalmente. Después de haber puesto toda la libido ahí durante muchísimo tiempo, hoy eh, estoy mucho más cercano y mucho más me identifico mucho más con este rol que por ahí me lo salteé muchos años atrás, ¿no? Poniendo todo el foco en mi carrera, así que me siento muy cómodo diciendo que hoy mis prioridades pasan, te dirían, en un porcentaje altísimo por la relación familiar. Y cómo es, justo quería arrancar con eso, ¿no? Porque como hemos charlado otras veces, me siento muy identificado con ese proceso de tratar de despegarte un poco de tu avatar, ¿no? De tu imagen más conocida y conectarte más con lo que sos. ¿Cómo fue ese proceso para vos? De, de pasar de ser identificado como basquetbolista a poder ir saliendo de ese lugar. ¿Fue un proceso gradual? ¿Fue un proceso de los últimos años? ¿Cómo lo contarías? A ver, eh, yo creo que cuando a veces intento como compartimentar, ¿no? Y se me hace casi imposible, digamos, ¿no? Como ese proceso continuo es casi no, casi no, desde la cuna, ¿no? Empiezas a mirar para atrás y empiezas a ver la influencia que tuvieron tus padres, dónde te criaste, en qué posición naciste respecto a tus hermanos. Eh, ¿Qué número sos? yo soy el segundo después de mi hermana. Y después vienen mis 2 hermanos tenemos una pequeña diferencia de edad, estamos nosotros dos y ellos dos un poco más abajo. Eh, bueno, en el lugar geográfico donde naciste, ahí aparecen, ¿no? Ves todas esas variables y de repente, no sé, yo agarro una autopista muy clara que fue la del deporte. O sea, tuve desde muy chiquito mucha facilidad con la pelota. O sea, desde que tengo uso de razón, la habilidad con la pelota fue algo que no, casi, no es que no lo tuve que trabajar, pero que nació conmigo, digamos, ¿no? Eh, y después una vocación muy grande por mejorar y mejorar y mejorar y creo que una capacidad muy grande de autocrítica y de entender de que el error y la práctica del error es algo natural y que no... y bueno, ahí, yo creo que ahí saqué mucha ventaja respecto a otros chicos de mi edad, que por ahí se quedaban más en cuestiones relacionadas con bien o mal, ¿no? Para mí es más, mi cabeza funciona más tipo
inteligencia artificial, ¿no? O sea, si no, si no, si no, si no, y voy buscando hasta encontrar algo que alguna cuestión más puntual, eh, o algún objetivo puntual. Y eso, bueno, me fue llevando a tomar decisiones, eh, como por ejemplo irme a buscar mejorar el juego a una universidad de Estados Unidos cuando no existía esa posibilidad. Me la tuve que inventar. Y llegué a Estados Unidos, 18 años, un bolsito sin hablar inglés, y, y con esa misma lógica, 4 años después, estaba jugando en la NBA, ¿no? Y son cosas que eh, durante todo este proceso de deportista, eh, también en la ambición de más y más y más y más, que es lo que un poco salía de adentro, ¿no? O sea, es cada vez un poco mejor. eh, en todo ese proceso deportista, siempre fue mirar para adelante. Entonces, claro, cuando me tenía que reconocer como jugador, decía, bueno, sí, soy bueno, pero hay muchos que son mejores. O sea, todavía tengo mucho por delante y siempre hay otros por delante. Y eso, bueno, se transforma en una mentalidad que la tuve durante muchísimos años, hasta que me retiré. Y en este proceso, digamos, post jugador de básquet, empecé a amigarme con un montón de cosas, que empezás a descubrir de vos mismo, ¿no? Eh, que porque aunque parezca, o sea, todas esas capas que uno va construyendo, desde estar solo fuera de tu casa, desde, ¿no? Perder tu adolescencia porque estás en otro país, y estás en otro país para hacer algo puntual, ¿no? Mientras los demás salían de joda y qué sé yo estaba haciendo lo que tenía que hacer. Yo fui ahí a estudiar y a jugar al básquet, bueno, entonces vas quemando un montón de etapas, y, y me parece que ahí también se ponen en juego un montón de cosas relacionadas a que vos, digamos, construís el personaje de que, digamos, vos tenés que completar la misión, ¿no? O sea, y cuando me retiré y empecé a tener un poquito más de perspectiva, y empecé a hablar, bueno, y empecé a buscar de vuelta ese camino, eh, de los afectos, de recuperar todo eso que en este caso el deporte de élite un poco te lo saca, ¿no? Y no solo el deporte de élite, cualquier ámbito y en el cual vos tenés ambición por destacarte y estar entre los mejores. Empecé a entender que, por ejemplo, cuestiones que yo me autoimponía, como que tenían que ser así, más termina y te dicen, bueno, pero no necesariamente tienen que ser así, ¿no? En términos de que vos tenés que lograr ciertas cosas, de que vos tenés que hacer ciertas cosas. eh, y bueno, empezás a ver cómo fueron cosas que te autoimpusiste para llegar más adelante. Lo que pasa es que hay un momento donde no te sirven más esas herramientas que tenés. Cuando querés ser papá, cuando querés ser una persona, digamos, más terrenal, porque ya no estoy, en este caso yo no estaba haciendo mi arte, mi juego, ya estaba fuera. Me di cuenta que no me servían, salvo que me enganchara en otra cuestión, pero iba a ser un bucle interminable, digamos, ¿no? Las herramientas las tengo, de hecho, pero la idea fue empezar a recuperar, a volver a la persona, y eso, salir del personaje que vos vas creando, ¿no? Porque muchas veces uno dice, no, pero lo demás es la fama, es que si ganás y que perdés. Yo creo que eso es uno. Eh, Obviamente que los estímulos ayudan a construir ese personaje, sobre todo si te va bien, pero me parece que la decisión pasa por uno, y lo que uno transmite para afuera también construye, ¿no? Es circular. Y bueno, desde hace muchos años estoy en ese proceso que tiene que ver con. Y que fíjate que hay muchos años después, ahora me reconcilio mucho con. Y esto se lo contaba el otro día charlando con un amigo, ¿no? Esto de. O sea, empiezo a ver un video mío de jugador y digo, che, puta, qué bien que jugaba. O sea, lo hablaba con Seba Verón el otro día. Con Seba Verón. Unas charlas muy, muy lindas bueno, haber recorrido caminos similares en deportes similares, digamos, diferentes. Esto de mirás un video para atrás y decís, miércoles, yo jugaba muy bien. Y en el momento vos me preguntabas cómo jugaba, yo te decía, bueno,
juego. Estoy acá, pertenezco a una elite, pero hay muchos que son mejores. O sea, ¿Y cuánto tardaste en poder hacer esa mirada del Pepe basquetbolista? ¿Cuánto llevó? ¿Cuántos años? recién estoy pudiendo ahora. O sea, Ya. y estamos hablando que yo me retiré de la elite del básquet a los 32, después jugué en Argentina, pero digamos, yo hice toda mi carrera afuera, ¿no? O sea, desde de la super elite de Europa y de Estados Unidos, de la selección, de hecho, ya pasaron 13 años, y recién ahora puedo mirar para atrás y ver el jugador que fui, celebrarlo, estar orgulloso de poder contar mi historia, que muchas veces era, bueno, es normal. Y un día también un amigo me dice, no, no es normal que a los 18 años agarras un bolsito, te cruzás a todo el continente buscando una oportunidad, que a veces en un lugar que no hablas inglés, que, de una ciudad compleja como en Filadelfia, y con muchas complejidades más, y te abrís camino en otro, no es normal, y es algo para celebrar en términos de decir, che, mirá, esto fue, no estoy hablando después de salir campeón olímpico, estoy diciendo las facultades de un chico de esa edad de tomar ciertas decisiones, como también fueron otras, eso es lo que hoy, con eso me estoy amigando hoy. Entonces, por eso a la pregunta del tema de la fama, digo, siendo un poquito más profundo, yo creo, no creo que pase por salir en un diario o porque te piden un autógrafo. Me parece que es una cuestión muy personal, porque eso hoy puede seguir pasando y sin embargo no tiene ningún efecto. Y de hecho tampoco tuvo un gran efecto en mi carrera eso. No, nunca fue algo que a mí me definió. Pero sí, cómo yo me autopercibía desde las presiones internas y cómo yo tenía que estar a la altura de los demás, digamos, ¿no? Del personaje, en mi caso muy relacionado al juego, sobre todo. ¿Y por qué sentís, claro, cuando sentís esto decís, tardé 15 años en amigarme, antes estabas peleado o qué te generaba, o sea, qué te impedía verte o ver ese proceso? Esto que te digo de que era como, se supone que yo tengo que hacer eso. O sea, no había nada de especial, no había nada, se supone que esto es lo que yo tengo que hacer. Hasta que viste, a veces hablando, no sé, hasta con mi papá, no se supone que vos tenés que hacer nada, digamos, eso te lo inventaste vos, ¿no? O sea, yo me inventaba un montón de montañas que tenía que escalar, muy altas, eh, y bueno, las iba escalando y cuando llegaba arriba decía, bueno, sí, pero se supone que tengo que hacer esto. Y después miras para los costados y decís, pero es que no, digamos, no es lo que se supone. Partiendo de la base de que no se supone que tengo que hacer nada, digamos, ¿no? O sea, todo lo otro eh, era obviamente con disfrute, porque a mí me gusta jugar al básquet, pero también con mucho de una profecía autocumplida, ¿no? De un mandato que yo tenía que cumplir. Y entonces, claro, vos vas cumpliendo objetivos, pero no tenés la capacidad de poder, digamos, tener una perspectiva y disfrutarlos hasta que te alejas un poco y en una búsqueda, obviamente, muy de mucho laburo, empezar a decir, a celebrar, digamos, todo eso que antes no lo celebraba, era lo que había que hacer, digamos, ¿no? Ah, ¿y no sentís que hay una dimensión ahí, pensándolo y habiendo charlado con varios que han estado en distintos ámbitos, ¿no? A nuestra edad, la sensación, y visto en mi caso también, cuando miro para atrás, esa ventana por ahí de una etapa de la vida, de exigencia, que también hay algo como de trauma del costo que pagás, de las otras dimensiones tuyas como que pagan un costo por esa exigencia y eso te deja como un cierto rechazo a eso. Digo, yo pienso, digo, en mi experiencia a mí me cuesta un montón. No veo nunca una entrevista mía, no veo nada del pasado, pero yo siento también que es porque como que hay algo que ya ocupó demasiado espacio en mi vida y como que dejar espacio para las otras dimensiones es necesario tomar esa distancia, ¿no? No sé. Sí, recontra. Yo creo mucho en la atención y a ver, el día tiene 24 horas
y si pones la atención en algo no la puedes poner en lo otro, ¿no? Me parece que hay un gran traslado de atención hacia otras cosas que están por fuera de... Está buena la palabra avatar más que personaje, ¿no? Porque personaje parece que algo como ambiguo, pero me parece que cuando centras la atención la dejas de centrar en ese avatar y la pones en, bueno, en vos. En mi caso, por eso digo, mucho volviendo al antes, ¿no? A, hasta el adolescente que fui y el adolescente que tomó la decisión de decir, bueno, hay que salir a conquistar el mundo. Eh, Me parece que ahí hay sí, es una cuestión de atención, creo, de uno dónde pone la atención. Obviamente que la edad es un factor eh, lejos de subestimarlo, probablemente es el factor, ¿no? Empiezas a ver un montón de cosas de otro lugar. Em, pero, digamos, volviendo a la cuestión de vos decías recién, yo miro no miro una entrevista para atrás. Bueno, por ejemplo, a mí me pasa que hoy siento que puedo mirar si hago una entrevista. ¿Entendés? O sea, hoy celebro lo que digo, creo que hay un tema de autenticidad con lo que vos sos y no con el. No un tema antes siento que soy auténtico con el avatar, digamos, ¿no? Hoy siento que soy auténtico conmigo mismo. Y hoy me siento cómodo mirando una entrevista o escuchando una charla que doy en algún lado respecto de carrera, de la generación dorada, de lo que sea que despierta interés. Y antes era, bueno, es como viste, el traje de avatar, te lo pones, hablas, y te lo sacás. Eh, y esa es una de las cosas que cuando miro para atrás digo, qué lástima no haber tenido la claridad para. Creo que es muy difícil igual, ¿eh? Creo que es muy difícil. Sos muy chico. O sea, sos casi un adolescente saliendo. El deporte te agarra eh, muy temprano. Pero digo, qué lástima no haber tenido la claridad también para eso, para poder cultivar esa cosa auténtica. Porque lo hubiera disfrutado mucho más. No sé si es posible, por eso digo, no sé si es posible. Yo miro mucho Claro. deportistas eso si aparece y no lo ves. Y lo ves recién al final de las carreras, donde bueno, hay gente que estira mucho su carrera si tiene la posibilidad de poder. Pero bueno, por eso decía, creo que es parte de todo un proceso. O sea, tenés que pasar por todo eso para poder llegar acá y decir, eh, hoy estoy orgulloso de mi carrera, orgulloso de decisiones que he tomado, buenas y malas, pero digo, eh, y muy auténtico respecto con lo que soy, digamos, sin tener que pedir disculpas, digamos, ¿no? Sí, sí, total. No, no, total. Y en eso siempre me llamó la atención el tema de los deportistas, el tema del retiro, ¿no? Que algunos lo llaman como que son los únicos seres humanos que tienen doble muerte, ¿no? Como que es muy biológico el corte, de alguna manera, ¿no? Vos tenés un límite de edad y a partir de ahí tenés que construir una nueva realidad, ¿no? ¿Cómo lo viviste en tu generación deportiva, tanto de la generación dorada y del básquet y tus compañeros? Como de otros deportistas. ¿Qué gama de reacciones vistes en términos de enfrentar esa situación? Y desde todo, partiendo de la base de que es muy complejo. Obviamente no se habla mucho del tema porque, claro, ¿a quién importa? Si en el momento que dejas de jugar sos de descarte, ya viene otro chico u otra chica de 20 años que trae frescura, que trae talento y el deportista pasa a ser de descarte, literalmente. Creo que también en un punto vas aprendiendo las reglas de juego, digamos, ¿no? No es que te viene de repente, pero sí es un tema mucho más complejo de lo que cualquier persona que no se dedica al deporte profesional puede pensar, ¿no? O sea, el primer pensamiento es, si te fue bien y ganaste mucho dinero, es bueno, el dinero ¿no? Se habla de te salvaste, eh, pero bueno, yo lo que siempre digo, de la vida no te puedes salvar, digamos, tenés que vivir, digamos, y hay cosas que no te lo resuelve, y estamos hablando de eso en el mejor de los casos, ¿no? Y casos muy puntuales elegidos. Eh, es muy difícil porque
literalmente, por más que le des 1000 vueltas, hay un retiro, hay una jubilación, hay llamarlo como quieras, a una edad entre los 30 y los 40 años, donde la mayoría de la gente empieza a despegar en sus profesiones, en sus vidas. Y la sensación es que, digamos, Porque ya no. sí, Claro. o sea, y ahí empieza todo un proceso de intentar reinventarse para el cual nadie te prepara. Eh, Dicho esto, entre los deportistas hablar de retiro es tabú, digamos. Vos entras en un vestuario con gente de 25, 27, 29, obviamente más jóvenes, ni siquiera lo consideran una opción que algún día se van a tener que retirar. Y vos decís, che, ¿qué vas a hacer cuando te retires? Y es como, no sé, ya veré más adelante, no, sobre todo esto es generacional. Creo que hoy ya hay otra mentalidad, porque ya el mundo cambió, nuestra generación era mucho más lineal en ese sentido, ¿no? Eh, lo que pasa es que el plan se trazaba hasta bueno, le voy a jugar hasta los 35. Lo que pasa es que a los 35 no se sabía, nadie hablaba de qué pasaba después, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? De todo pasa. Tenés gente que muy inquieta, que logra reinventarse. Tenés gente que se queda en ese avatar este, de por vida. Tenés gente muy exitosa que se queda en ese avatar de por vida y reinventa ese avatar y le va muy bien, digamos, hace de eso un estilo de vida. Eh, Hay gente que puede trasladar esas herramientas que aprendemos, digamos, en el deporte, sobre todo, bueno, en el deporte de equipo individual, ¿no? El deporte de equipo tiene por ahí más herramientas aún, porque tenés que lidiar con otras personas, que son tremendas. Yo veo, digamos, vuelto a la vida después del retiro, te das cuenta que las herramientas que tenemos son extraordinarias para cualquier tipo de cuestión grupal o individual que quiera llevar adelante. Extraordinarias. O sea, niveles de resiliencia, de capacidad de resolver conflictos en muy poco tiempo, eh, y hasta desde la gestualidad, digamos, ¿no? Tenés que resolver conflictos en segundos. eh, el deporte es un gran simulacro, creo, para un montón de actividades, pero, dicho todo esto, vos te retirás a los 30, 35, 40 años como mucho, y eso es algo que llevas con vos, y que solo lo entiende otro que pasa por lo mismo. No hay forma por más exitoso que pueda ser o por más que te llene lo que hagas vos, es muy complejo lidiar con esa sensación de que eh, lo que hiciste desde chiquito, y si te fue bien y pudiste hacerlo y termina a una edad donde la vida en un punto recién comienza, porque esa dicotomía, digamos, mental es difícil superarla. O sea, es inevitable que haya un punto, dentro tuyo hay un puntito donde te sentís viejo. No sé cómo Mm. explicarlo, pero te sentís que vos, eh, y creo que todos convivimos con eso. Y encima el cuerpo, que no es un detalle menor, nosotros que trabajamos con el cuerpo se va poniendo más viejo y también es muy difícil de aceptar eso. Quizá más difícil que por las personas que no trabajan con su cuerpo, ¿no? O sea, es duro de aceptar, sobre todo el atleta que por ahí fuiste versus, y vas viendo cómo vas perdiendo todo tipo de atributos, digamos, y también es muy duro de aceptar eso. Versus alguien que trabaja con la mente, ¿no? Digo, sobre todo. Sí, bueno, ahí está bueno para entrar a eso de, de, del mito que hay detrás, ¿no? Que hemos hablado varias veces de la idea de la disociación con el cuerpo de muchas otras disciplinas que se pasan al otro extremo por ahí, ¿no? Y pensando, ni hablar en la política o lo académico, o lo empresarial, ¿no? Como que hay una disociación que después me gustaría volver. Pero hay justo una cosa que también me despertaba esto que decís, es que también es como una oportunidad, ¿no? De experiencias para poder compartir porque, con otras disciplinas, porque parte del problema que se ve en otras disciplinas, sea la artística, la política, la empresarial, es que es más difícil, si no haces el proceso de pegarte de tu avatar en algún momento, es muy difícil que el avatar no termine comiéndose a la persona, ¿no?
Y entonces eso de casi que de forzar situaciones de retiro, donde vos tengas que despegarte de eso que construiste, por ahí es una herramienta que habría que incorporar a otras disciplinas. Porque si no, la sensación, y lo veo mucho con mucha gente, eh, es que hay un momento que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Por la última serie de Borgen, de esta serie de la política danesa, bueno, que es canciller, y en un momento ella dice, y si no soy esto, ¿qué voy a hacer? O sea, no tengo otra cosa, no tengo otra vida, ¿no? Y nada, digo, me parece como que lo interesante es poder, eh, e incluso diría un paso más, ¿no? El retiro del ejecutivo, por ejemplo, cuando terminaba su carrera corporativa y se retiraba, tampoco hoy es muy real para la vida que llevas, ¿no? No sé, es como una reflexión, pero me parece que hay algo súper interesante en poder entender, y hay algo generacional también ahí muy loco, que haciendo un poco la investigación para ver gente a la que sumar a esta conversación, la generación en torno al 77 de deportistas argentinos es una de las generaciones más impresionantes de la historia del deporte, ¿no? En Argentina y en Latinoamérica incluso, ¿no? En casi todas las disciplinas tenés deportistas que fueron de los mejores de la historia. Entonces también como que ahora hay un momento donde están todos en esa edad de procesar el retiro. Escuché hace poco a Luciana Aymar hablar de la depresión, por ejemplo, que eso lo que genera, ¿no? Nada, eso es como un disparador también de reflexiones. Sí, sí, no, y la tomo, y, y ahí te digo que lo personal, con, con todo lo que conlleva esto que estamos hablando, de retirarse de una actividad y con todo lo traumático que es eso, eh, es, es una oportunidad, es una gran oportunidad, digamos, eh, que no deja de ser doloroso el proceso si lo querés trabajar y si lo querés aprovechar como oportunidad para... eh, pasa que no es fácil, tenés que elaborar un montón, o sea, tenés que hacer mucho trabajo, pero mucho trabajo, porque bueno, es digamos, es lo que sos, y es lo que sos en la mayoría de los casos, sos desde los 5 o 6 años, desde que casi lo tenés de alguna. Es decir, en otras profesiones por ahí vos empezás a ser mucho más grande, ¿no? Y nosotros empezamos a hacer desde muy chiquitito empezamos a hacer, y no conoces otra cosa. Entonces también tiene un peaje mucho más grande. Digo, no empezaste a los 15 a decir, bueno, ahora voy a ser jugador de básquet, y ya no llegás. Generalmente empezás desde muy chiquito. Y esa construcción es desde muy chiquito hasta eso, 30, 40 años. Generacionalmente, como vos decías recién, muy particularmente, una formación muy lineal, diferente a la formación que tiene hoy un chico joven que tiene tiene mucho más estímulos, o sea, bueno, esa es otra conversación, pero digo, eh, y sí aparece la oportunidad con el retiro, 100%, como también aparece la posibilidad de seguir de largo, como vos decías, hasta un día decir, bueno, pero esto es todo lo que soy, y el avatar te ganó, te ganó por goleada, y ya estás entregado, ¿no? Y se ven muchas otras profesiones, como decías, que no tienen fecha de vencimiento, o aparentemente no tienen fecha de vencimiento, y yo eso lo observo mucho, ¿eh? Lo observo muchísimo. Y la sensación es también es eso, bueno, el tren puede seguir interminablemente. eh, yo lo veo como una gran oportunidad, digamos. Eh, Me parece que vale la pena, digamos, sumergirse en esas aguas de, de intentar eso. Ni siquiera sé si la palabra es reinventarse, es simplemente decir, bueno, a ver, qué más hay aparte de eh, esto que llevó un montón de tiempo construirlo, que llevó un montón de esfuerzos, sacrificios propios y ajenos, pero que hay un momento donde también está bueno investigar qué hay detrás de todo eso, ¿no? Porque si no, corres el riesgo que la vi la serie, y corres el riesgo de, como dice ella en la serie, ¿qué más hago? Y creo que eso en un punto es medio terrible, digamos. Recontra. Eh, Sí. sí, pero
partiendo del avatar y no de la vocación, ¿no? O sea, porque si es por vocación, es espectacular. Eh, a mí me fascina ver gente que tiene una vocación tan grande por algo pero donde digamos, el driver de la situación es la vocación, no el avatar. Claro, pero pasa que la vocación, comparto, no debería estar atado como me gusta pensarlo, a las plumas, ¿no? O sea, al cargo, al rol, porque una cosa es la vocación la puedes desplegar en un montón de formas. Ahora, es como difícil a veces visualizar cuando te autoengañás en eso, ¿no? Un montón de gente dice, no, yo no me puedo ir porque estoy... Recuerdo hace un tiempito un político veterano, cuando charlábamos y le contaba esto de que yo me había tomado, digamos, distancia del proceso. Y se quedó mirando así al cielo y dice, ¿qué hubiese sido mi vida si hubiera tomado distancia en algún momento, ¿no? Y había como una cierta tristeza también, una cierta conciencia también de que eso que te perdiste eh, ya no tenés manera de recuperarlo. Pero nada, y hay una consulta, sí. No, no, digo, Ah, ahí entra el tema de la atención. O sea, si la pones en eso, no la puedes poner en otras cosas. Y creo que esa sensación de, ah, me hubiera gustado, ¿no? Es que no pudiste poner la atención en un momento en cosas que probablemente cuando hagas el balance final vas a decir, che, pero era más importante, ¿no? Digamos, las ah, cuestiones más relacionadas a lo familiar, un montón de cosas que decís, y esa es la sensación. Pero es un lujo, por eso, yo creo que es un gran lujo que nos podemos dar los que podemos poner el freno y decir, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Eh, y es un temón porque, porque la realidad es que son dos cosas autoimpuestas. Y vuelvo a lo que te decía al inicio, digamos. Cuando vos te alejás, decís, son todas autoimposiciones, nadie te está diciendo ni exigiendo, o sea, toda esa cosa mesiánica, viste, que por ahí no, no, pero si no estoy, la realidad es que el mundo sigue, no pasa nada, son cosas muy autoimpuestas que los demás van construyendo alrededor tuyo si vos te lo creés. O sea, si sos una gran oportunidad en lo demás te dicen lo que vos querés escuchar en términos de, porque les conviene, obviamente. Hasta que decís, che, pará, ¿sabés qué? Y para mí el ejercicio es bueno. Por el momento decís, che, no, ¿sabés qué? No, ahora estoy enfocado en esto y dicen, ah, bueno, y van a buscar a otro, digamos, no hay mucha, no hay mucha vuelta, digamos, ¿no? O sea, siempre hay alguien que está dispuesto a jugar ese rol. totalmente. Sí, justo. Pregunta concreta ahí, antes de seguir abriendo. ¿Qué herramientas te sirvieron para ese proceso? Cuando decidiste bucear en ese proceso, ¿qué herramientas concretas fueron útiles y te fueron como claves para el proceso? Y, digamos, pagó muchísimo el haber desarrollado el arte digamos, de la reflexión, del hecho de haber estudiado historia y filosofía en la universidad, que obviamente me trajo mis grandes problemas existenciales, porque cuando te metes a bucear en lo existencial y con pocas herramientas, ¿no? Es complejo, pero pagó muchísimo, muchísimo eso, el reflexionar, pero la reflexión como herramienta, digo, ¿no? El usar la perspectiva, muchísimo, de hecho es algo que uso todo el tiempo, no intento resolver cuestiones complejas desde dentro, lo que hago es salgo, me voy lejos y lo miro las cuestiones eh, a la distancia. eh, y después, bueno, más trabajo propio de cuestiones relacionadas con el autoconocimiento. Yo me conecto mucho con mi cuerpo, o sea, tengo una gran capacidad, obviamente viene del deporte, de conectarme con lo corporal. Entonces, todo lo que tiene que ver eh, con cualquier ejercicio parecido a lo que es la meditación, digamos, no importa la rama que sea, pero todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento, me conecto mucho con mi cuerpo y con la naturaleza, digamos, es un lugar donde me siento muy cómodo, ¿no? Necesito mucho estar en contacto con, con la arena, con el mar, con la montaña, hay mucho de eso. Y bueno,
Y después creo que lo demás es voluntad. O sea, hay que tener mucha voluntad porque no es fácil. No es fácil. Lo otro es muy cómodo también. Eh, el avatar, digamos, en un punto tiene mucha comodidad porque tiene muchas cosas eh, interesantes para el día a día. Eh, y bueno, eso. Después sí, siempre lo tuve desde chico. eh, la- sí tengo capacidad para escuchar y decir no sé. O sí, le estoy errando. Eh, Así como tengo una impronta muy fuerte para ir para adelante con las cuestiones en las que quiero, creo. Después también tengo muy fácil y muy marcado el no sé. eh, eh, bueno, de hecho hoy viste que me decías, che, grabá cosas, y te digo, no sé. O sea, no me pongo a pensar, está bien, está mal, lo sé o no lo sé, no le doy muchas vueltas, no me da vergüenza. A veces digo no sé a cosas que son, este, pero siempre, y esto creo que viene de la filosofía, esto de, ¿por qué tengo que saberlo? Sería la pregunta, ¿no? O sea, yo me hago esa pregunta, ¿y por qué tengo que saberlo? Porque ahí volvés al personaje, ¿viste? No, se supone que vos, no sé, ¿por qué tengo que saberlo? A mi hijo todo el tiempo le digo, mira, nadie nace sabiendo nada, digamos. Si no lo aprendiste, no lo sabés. Si no lo sabés, está bien que no lo sepas, no pasa nada. Lo mismo que el equivocarse. Che, me equivoqué, la erré. Con las consecuencias que tiene, me equivoqué. Eso lo tengo muy a flor de piel y me ha ayudado muchísimo para todos los procesos en general, ¿no? Está buenísimo. Y ahí vos decías antes el tema del cada vez un poco mejor, ¿no? El más, que fue como un driver de tu carrera deportiva. ¿Qué sentís que desactivó eso? Que haber logrado, en un momento dijiste, ya está, ya logré todo lo que quería lograr, o decir, no, este driver no es el que me esté llevando a buen lugar, o sea, porque ese es un re tema, ¿no? La diferencia entre vocación y ese motorcito que te lleva a empujar el avatar a seguir creciendo y seguir dominando lugares. ¿Qué pasó en tu caso? Sí, no, sí, es un temor, ¿no? Porque yo admiro mucho a la gente que tiene vocación, por eso que es vocación, que no hay nada que pensar, que no hay un plan detrás, es vocación pura, es el ejercicio de la vocación pura, ¿no? No sé, obviamente se ve fácil en alguien que le gusta enseñar y enseña lo que sea, porque tiene la vocación por enseñar. Eh, a mí eso me produce muchísima admiración. Después creo que estamos los que tenemos capacidad de planificar, de llevar adelante, ¿no? De buscar objetivos, de planificar cómo llegar a ese objetivo. Y bueno, nada, en esa parte, siendo mi carrera, ¿no? La sensación fue que, digamos, que creas un bucle interminable de objetivos, ¿no? O sea, te haces muy bueno a la hora de cómo generar esa praxis, digamos, que te lleva a ese lugar. Y, pero la sensación también que me queda es que eso es interminable, como dicen mujeres, el bucle interminable, digamos, ¿no? ¿Y un día que te diste cuenta de eso o fue gradual? Un día que dijiste, pará, me estoy volviendo loco por otra copa más, otro campeonato más, otra. No, me di cuenta siempre, eso es lo peor. Siempre supe, pero una cosa es saberlo y otra cosa es poder discontinuarlo, digamos, ¿no? Y sobre Claro, todo cuando te va bien, ¿viste? Cuando claro. ganás y cuando. Y aparte, lo mismo, cuando no tenés un plan B, digamos, ¿no? Estás en el medio de tu carrera, descubriste un formato de cómo hacerlo, te va bien, el mundo lo celebra, todo, digamos, todo conspira para que, che, está buenísimo, seguí, aparte es eso, dale, vos seguí que todos disfrutamos, digamos, ¿no? Eh, y, y varias veces me quise bajar. De hecho, mi primer intento de retirarme fue a los 28 años, siendo muy joven, me retiré de la selección, de hecho, a los 28 años, después me iba a retirar también a los 29, a los 30, a los 31, hasta que me retiré a los 32, de hecho. O sea, me retiré muy joven. Pero porque, bueno, ese bucle interminable, sí, mi sensación era eso, lo puedo hacer 10 años más, puedo ganar, digamos,
puedo jugar 10 años más, puedo ganar mucho dinero 10 años más, pero va a ser lo mismo. Nada va a cambiar. Ya ese bucle, porque volvemos a lo mismo, ya no importa qué era, tenés tan aceitado ese formato que es como apretar un botón, ¿no? O sea, pero no me causaba ya ningún tipo de sensaciones, otra de estar gastando tiempo de mi vida para algo que sé que va a ser igual y que ya vi que lo puedo hacer, digamos. Es como que, che, ya esto yo sé que lo puedo hacer. Y ahí fue también empezar a... Bueno, y en el caso, y yo creo que esto le pasa, lo he hablado a muchos deportistas, no, te va alejando del juego, ¿viste? Te va alejando de la vocación, vamos a llamarlo, de la esencia de por qué vos agarrás, o sea, por qué entras a una cancha o agarrás una pelota en un aro, en una plaza, que me pasa hoy con 45 años y tengo un magnetismo hacia eso, que es lo que hace que vos siendo tan chiquito pases horas y horas y horas jugando, en mi caso al básquet, y que te lleva un día a destacarte, que te paguen por eso y que aparezca toda la charla que estamos teniendo. Y para mí era muy importante recuperar esa parte del juego, ¿no? Entonces puse mucho foco, me retiré, estuve un año sin hacer nada y después puse mucho foco hice mucho trabajo para recuperar la alegría de jugar por jugar. Eso es algo que... Y hoy veo, por ejemplo, eso, muchos ex compañeros no quieren ver una pelota pero ni de cerca. Y a mí me das una pelota y me pongo a jugar. Y la verdad que eso es un buen ejemplo del laburo hecho, ¿ves? Volver a la esencia de por qué eh, jugué al básquet, por qué dediqué mi vida a esto. No, no por todo lo otro, que está buenísimo y que viene, viajar, que te paguen por hacerlo, el reconocimiento, todo eso sí, pero hubo un momento donde ese circuito ya lo tenía muy aceitado, pero me había robado el amor por el juego, ¿viste? Sí, Y claro. eso para mí fue terrible, fue terrible, fue terrible. Pero lo laburé y lo pude trabajar y de hecho hoy sigo jugando al básquet. Claro. Agarro una pelota, me pongo estos cositos y entreno solo o juego un partido acá a nivel local o lo que sea. Pero tengo una conexión con el juego hermosa, hermosa. Cuando dijiste al pasar un año no hice nada, me imagino ese shock, ¿no? Pues, de vuelta, para mucha gente, y hablando que por ahí, sobre todo eso por ahí se da más en la política que en el mundo corporativo o en otros lugares, donde también tenés periodos, ¿no? De repente alguien, como me pasó a mí, ya estás en un cargo muy alto y de repente dejás de estar en ese cargo y la distancia de la rutina es muy grande, ¿no? Y puede ser de un día para el otro. ¿Cómo fue ese año? O sea, ¿fue un año que disfrutaste? Si dijiste, bueno, tengo libertad y voy a viajar y voy a ser feliz. ¿O al tercer día estabas diciendo, quiero agarrar el bolso e ir a entrenar porque esto es muy duro? Fue un año de un disfrute absoluto, total. Viajé, me despertaba a cualquier hora, percibía cuestiones tan sencillas como decir, no sé, voy a pasar Navidad con mi familia, en mi ciudad, en verano, no sé, después pasar durante 15 años en invierno, levantarme tarde si quería, mirá qué pavada, ¿no? Pero decir, mañana, mira, te cuento algo que por ahí simboliza toda esa bajada, que es parar. eh, por ahí se hacían las 12 de la noche, ahora ya no, ahora lo cuento, pero lo cuento una anécdota, ya no me pasa. Pero dentro de las tantas obsesiones que tenés, eh, por ejemplo, se hacían las 12 y en mi cabeza era pecado. O sea, yo tengo que estar durmiendo. Y por ahí estaba viendo la película y me faltaban 20 minutos y, y era como una sensación entre placer porque quería terminar la película y la sensación de que estaba haciendo algo mal. O sea, ese es el grado de obsesión al cual, digamos, el peaje que tiene todo esto, ¿no? Y entonces de repente me pasaba, te hablo de 6 meses después de año sabático, eran las 11:45, miraba el reloj, había gente en casa y yo en mi cabeza pensaba, bueno, se tienen que ir.
Era mi primer pensamiento, que se vayan porque yo tenía que dormir. Y de repente decía, no, no me tengo que ir a dormir. Puedo hacer lo que quiero. Eh, porque, y bueno, y era como un alivio, la sensación de alivio, de decir, wow, era experimentar cosas muy básicas, pero muy, muy de comer cosas que por ahí decía, bueno, no pasa nada. eh, Acostarme más tarde, irme esta tarde sin sensación de culpa. Que son todas cosas que, claro, uno va coleccionando, son todas pequeñas como eso, obsesiones que vas coleccionando, pero que también después terminan el resultado de por qué vos podés hacer una carrera en la elite de tu deporte, digamos. Si esas cosas no están, eso no hubiera aparecido. Entonces, nada, fue como, y bueno, y ni hablar del tema de los dolores, ¿no? Eh, Vos aprendés a convivir con el dolor, y cuando digo dolor, no digo un dolor particular de una patada o un codazo que te pegaron, ese es un dolor particular. Digo, el dolor, generalmente el cuerpo te duele todo el cuerpo. O sea, vos convivís con el cuerpo que es todo un dolor y te acostumbrás. O sea, yo me levanté toda mi vida a las 3 4 de la mañana a tener que elongar y después seguía durmiendo, pero no podía dormir. Eh, y pasaron meses, 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 y de repente un día me acuerdo que me levanté sin dolor. Me levanté de la cama y no tenía dolores, no me dolían los tobillos, no me dolía la cadera, no me dolía la espalda. Y fue rarísimo, fue como decir, pero ¿qué es esto? ¿Viste? Y medio que era una sensación como diciendo, pero ¿qué se puede vivir sin que te duela todo el cuerpo? Y de repente otro día y otro día y otro día. Y o sea, todas cuestiones muy, como muy básicas en términos de cosas con la cual te vos te acostumbras a convivir. Y ese año experimenté todas esas cosas, que después se vuelven normales, obviamente, nuevamente. Pero ahí no te das cuenta también que, bueno, que eh, hay todo un peaje que pagás, eh, empezando por esas pequeñas obsesiones relacionadas al cuidado. Yo llegaba a entrenar y me quedaba en el sillón. Y por ahí me decían, vamos al centro, tal cosa. Y yo, no, vayan ustedes, yo no, yo tengo que cuidarlo. Cada paso lo cuidaba. Porque tenían que entrenar mañana, no porque tenían que jugar, porque tenían que entrenar mañana. Eh, y de repente, bueno, descubrir que una especie de libertad absoluta de poder hacer lo que quieren. Bueno, no, estuve un año entero, y creo que podía haber seguido. El tema salud mental es un tema como que a lo largo de tu carrera fue como creciendo en visibilidad de alguna manera, o sentís que es muy reciente esto que se hable de salud mental en el deporte. ¿Qué- ¿Cómo fue tu vivencia en eso? No, muy reciente, muy reciente. Yo en 20 años de carrera jamás escuché hablar de salud mental. Eh, hay bueno, era un tabú en todo caso, obviamente, fíjate, ni no se hablaba, creo que en general, en la sociedad no se hablaba de salud mental, ¿no? Este, y ahora, siempre estuvo presente. Hice una especie de encuesta de a pie, preguntándole a un montón de diferentes atletas, diferentes, así como al pasar, ¿no? Y te diría casi, digo casi, pero porque obviamente no es perfecto, pero te diría, no hubo un atleta que me haya dicho que no haya tenido algún tema puntual, digo, de ataque de ansiedad, depresión, eh, o sea, cuestiones relacionadas a la salud, lo que hoy se hablan y que hoy ya empiezan a ser parte de la conversación. eh, pero digamos, el, de la forma bueno, el sistema funciona, hace que es casi imposible ni hablar. Y ahora voy al presente y digo, lo que debe ser hoy con las redes sociales. O sea, si nosotros, nuestra generación, eh, todo el mundo en algún momento tuvo que tomar pastillas para dormir, ansiolíticos, o lo que sea para poder bajar el nivel de ansiedad. Las palabras claves ahí yo creo que son ansiedad, eh, una presión desmedida. Lo que debe ser hoy con las redes sociales, donde vos jugás un partido y hay un japonés que está en la computadora, ¿no?, de Japón, y dice, sos malísimo.
y vos, el cerebro lo consume como azúcar, eso. Antes éramos lo que nos podían decir qué malo que sos, era más reducido, digamos, era más territorial. Ahora no, eso se derribó. La diferencia es que ahora se empieza a hablar de salud mental y empieza a haber herramientas. Y yo la herramienta que hubiera querido tener en mi carrera, que no la tuve, porque no la desarrollé, porque no la conocía, porque era tabú hablar, es meditar. Eh, Algún tipo, no importa qué, ¿viste? Porque empieza, bueno, no, qué tipo, que no importa, es esto de parar la cabeza. Eh, no la tuve como jugador, era un poco tabú, era místico, era New Age, se lo veía como algo, alguno que otro vi que lo hacía, que yo, Karim Abdul-Jabbar meditaba, ¿no? Un adelantado, pero tenías que justo haber sido influenciado por alguien y creer, y creo que esa es la gran herramienta, el poder parar la cabeza es la gran herramienta y me hubiera encantado tenerla. Hoy, por suerte, ya se sabe a nivel científico de la implicancia que tiene. Digamos, ya vos hablas de meditar y no te están diciendo, mirá, este se hace el que, viste, el, el, el cool, digamos, ¿no? Hoy se sabe que es una grandísima herramienta, la usa todo el mundo, y de hecho la usan chicos en los jardines, la usan, este, esa es la gran herramienta que creo que me hubiera ayudado muchísimo, pero muchísimo. No la tuve, en mi época de jugador no la pude desarrollar, insisto, no. eh, y sería el paso uno en el formato que sea, insisto, meditación activa, meditación pasiva, digamos, cerrar los ojos y intentar respirar y parar la cabeza, o una meditación activa, digo, caminar, este, en el campo, qué sé yo. Eh, pero sí parar la cabeza. Eh, Hoy creo que está desmadrado el tema, por eso, por todas las influencias que hay. Nosotros tuvimos la suerte de no tener la disrupción tecnológica, en nuestra generación, pero así todo, no conozco prácticamente casos de gente que haya tenido un burnout, mínimamente, ¿no? Y de ahí para arriba. Y bueno, es un tema que en las otras charlas, sobre todo hasta ahora muchos políticos, pero también con gente de otros ámbitos en distintos países, está la misma percepción, sobre todo en nuestra generación, pero creo que otros ámbitos están mucho más atrasados, ¿no? O sea, mezclar política y salud mental es recontra tabú al día de hoy y creo que colabora a veces a esa distancia que a veces se genera, ¿no? Entre los procesos que van ocurriendo en la sociedad y esa idea de una política o de un liderazgo, pongámoslo para ser más amplio, vertical, perfecto, saberlo todo, digamos, resistente a todo. Pero cuando vos te pones a pensar que ese mismo relevamiento que vos hiciste entre deportistas, lo puedes hacer en cualquier profesión, de cualquier persona en una situación de liderazgo y te va a dar algo parecido, pero no se conversa y no se busca ayuda, ¿no? También como factor, ves que hay ahí un desafío enorme. Yo lo veo en mi caso, fue algo que incorporé y aprendí después de salir de la gestión. Y miro para atrás y digo, ¿cómo puedo haber atravesado un lugar de alta exigencia sin ese apoyo o esa ayuda? Y es re interesante escuchando casos como venimos charlando, y todos también te expresan que en algún momento sintieron que la situación ya lo desbordaba. Digamos, de decir, Salva Rivera me decía en España, por la situación que él vivió en España, dice, en un momento me encerré para sobrevivir, porque ya era misiles por todos lados, ataques, exigencia, y me encerré. Y dice, y me encerré y traté de sobrevivir, que es algo que me pasó también un poco a mí, un poco lo viví en muchos otros casos, de esta sensación de hay un momento que no aguanta más el sistema, ¿no? Como que hay eso que se llama burnout, eh, pero, pero eso me parece también súper interesante el trabajo que fuiste haciendo en los últimos años de tratar de conceptualizar estas cosas, estos aprendizajes que vos viviste para ayudar a otras personas, ¿no? Y por ahí estaría bueno que cuentes un poco eso, cómo fue ese proceso y qué te llevó a eso. Sí,
viene por eso, también de una reflexión, ya estando fuera del ámbito específicamente del deporte todo el tiempo como era antes. Empezás a conectar con gente de otras profesiones y me llamó mucho la atención. Escuchaba, viste, miraba y digo, bueno, eh, lo que escuchaba era eso, o lo que veía era una gran desconexión, eh, y en un punto hasta te diría una gran ignorancia, digamos, de gente muy preparada, eh, para su tema, pero con una, digamos, con uno que, digamos, a ver, lo voy a conceptualizar. Gente que tiene una expertise muy grande en algo, en un punto eso les genera una arrogancia en términos de otras cuestiones que por ahí no sabe o ignora, pero que asume como que no son así, ¿no? Digo, eh, La autosuficiencia ahí, ¿no? Aparece ahí la autosuficiencia. claro, pero que es totalmente mentirosa, porque digo, quiero decir, en el momento en que vos tenés miedo, haces esto, y en el momento en que no, y que algo te resulta familiar y te sentís cómodo, generás esta sensación. Quiero decir, la conexión de lo que pasa en tu cabeza y lo que pasa en tu cuerpo, ¿no? O a veces ves, no sé, ves sangre y te corre ese frío por dentro. O sea, todo el tiempo puedes comprobar que hay una conexión entre lo que pasa en tu cabeza y lo que pasa en tu cuerpo. Sin embargo, algo que es muy obvio, eh, eso, escuchar todo el tiempo a gente, llamémosla autosuficiente, diciendo, no, no, pero lo mío pasa por la cabeza. Y vos decís, sí, pero es que no lo decidís vos, ¿no? Que ese es el primer punto, que no es una decisión tuya, es una decisión biológica, digamos. Venimos hechos como venimos hechos. Y entonces fue empezar a ver eso y con sorpresa porque en el deporte el mente y cuerpo está todo el tiempo presente, ¿no? Eh, y, y ver cómo hay una gran desconexión y sobre todo cómo se ignoraba esa desconexión, ¿no? Y cómo se ignoraba los beneficios de estar mucho más equilibrado en esa relación para lo que vos querés hacer, porque al fin y al cabo vos vas a ser mejor en lo tuyo, en lo que vos haces. Y, y bueno, el ejemplo fácil de ver es esto de, ¿no? Vos ves un deportista que el otro día tiene que jugar un partido y lo ves, no sé, cenando muy tarde o de joda a la noche y el otro día salen los diarios, che, este estuvo de joda, por eso jugó mal. Entonces se asume que, claro, como vos jugás con tu cuerpo no descansó, estuviste de joda, qué sé yo, jugaste mal. Ahora, esa misma relación se da para alguien que no necesariamente juega el partido con el cuerpo y lo juega con la cabeza, porque está conectado eso, ¿no? Entonces, si vos la noche anterior comiste, tomaste, te acostaste tarde, dormiste poco, te levantaste, te metiste un montón de cafeína, hasta ese detalle, yo estaba en reuniones a niveles con empresarios y ve que toman café como si fuera agua, y vos decís, pero tu toma de decisión va a ser, le estás sumando un montón de ansiedad con la cafeína, con el exceso de cafeína a tu toma de decisión. Y entonces empezás a sumar pequeñas cosas y te das cuenta de que eh, muchas veces gente que está en lugares, digamos, tomadores de decisiones, están haciendo un desastre a nivel fisiológico y eso después repercute en esa toma de decisiones. Pero lo más impresionante es el hecho de que no solamente no se, digamos, eso no estaba comprendido, sino que cuando lo expones es como, sí, pero no. Sí, sí, pero no, porque al final y al cabo yo esto vengo haciendo hace mucho tiempo, sé cómo es, y obviamente le das tres ejemplos de cómo funciona la fisiología del cuerpo en la toma de decisiones, en los procesos mentales, lo importante del descanso, y obviamente que las sensaciones, bueno, igual la mayoría sigue por su camino, ¿no? Pero sí creo que empieza a haber lo mismo que con la salud mental en el caso del deporte o en general, empieza a haber una lógica. ¿Por qué lado me di cuenta que entraba mucho más fácil? Por el lado de la optimización. Quiero decir, a una persona, en vez de decirle, che, estás perdiendo, le puedo decir, che, de esta forma podés ser mejor, podés ganar más. Te conviene, digamos, te conviene, es por el lado competitivo. Exactamente. Y
Y bueno, obviamente es muy notable, cualquiera que haya tenido un cambio de hábitos, un cambio físico, etcétera, es muy fácil de ver el- para la persona y cómo optimiza y es mucho mejor en su día a día, que después es un círculo, ¿no? Porque sos mejor en tu día a día, sos mejor en tu toma de decisiones, con tu familia, te sentís mejor vos, tu autoestima, te ves mejor, digamos, se convierte en una cosa muy, muy nutritiva. Eh, Dicho esto, todo esto viene de la curiosidad y de la reflexión, ¿no? De decir, ¿por qué nos regalan esta potestad a los atletas de alto rendimiento, digamos? Es como, ustedes sí cuídense, nosotros no. Y es al revés, nosotros tenemos un montón de herramientas adquiridas. Yo antes te contaba de una de mis obsesiones, es decir, el tema del descanso, 12 de la noche, le tengo que ir a dormir. O sea, que tampoco es sano, yo no estoy contando como algo, pero sí, sí, en ese ejemplo tenés como, digamos, el atleta de alto rendimiento percibe el descanso como una herramienta totalmente necesaria e indispensable, y eso le aplica a todo el mundo, no solo al atleta de alto rendimiento, ¿no? Entonces, son esas pequeñas cosas que fusionando, digamos, estos mundos, así como nosotros, y después, si lo querés llevar a lo macro, vos fíjate que hoy el deporte de alto rendimiento se fusionó con herramientas que venían del mundo de la empresa, ¿no? La data, que esto viene de cuando algunos dueños del Silicon Valley empiezan a comprar equipos de la NFL, de la NBA, de la Premier League, y empiezan a decir, che, pero ¿por qué no usan todas estas herramientas que usamos en la empresa, ¿no? El análisis de datos, la ciencia del deporte, y empieza a fusionarse. Bueno, creo que hoy está pasando eso, ¿no? Que estamos empezando a fusionar mundos, eh, y los beneficios son enormes y las ventajas son enormes también, tanto en el deporte y en el juego, como porque lo que estás quitando del medio en un punto todo el tiempo es la subjetividad, ¿no? La percepción, eh, y sobre todo la autopercepción, que es donde mayormente nos equivocamos y tenemos sesgos, para ir a un lugar mucho más fácil. Hay cosas que descartar. Che, hay que dormir bien, hay que intentar dormir bien porque es muy importante, punto. No lo discutamos más. O sea, todos los procesos fisiológicos, de recuperación celular pasan cuando dormís. Che, hay que dormir bien. No pongamos todo en discusión, ¿no? Que es una cosa que es la gran batalla con el otro mundo. No digo, no el mundo del deporte, sino el mundo de la gente que se levanta y va a laburar, y que digo, hay cuestiones que ya hoy, hay que, y la información está en todos lados, ya, eso es lo que digo, ¿no? Que está bueno que hay cosas que ya se discuten menos, se toman como más naturales, pero bueno, es un lindo desafío. A mí me encanta, obviamente, este, eh, digamos, ser una voz respecto a eso, porque me parece que hay mucho para aportar ahí, y hay mucho recorrido de parte nuestra, digo, los deportistas, para aportar, y con la credibilidad para que el otro realmente lo ponga en práctica. Una vez que lo pones en práctica, ya está, no necesitas más nada. Está buenísimo. Ahora, una cosa, el otro día hablando con María Paula Romo de Ecuador, que fue ministra y bueno, tiene una carrera política de nuestra edad también. Ella decía, cuando llegás al gobierno nacional, ¿no? Y pareció a Sebastián Sichel en Chile, me decía algo parecido, y lo viví yo también, estás en otro juego porque las expectativas que hay sobre tu tarea no condicen con las herramientas que tenés, ¿no? Entonces vos tenés una brecha irresolvible de expectativas y herramientas que genera mucha frustración y genera una dificultad que estás siempre 5-0 abajo, remontando un resultado, y genera un gran desgaste también, ¿no? Y por ahí lo que algunos de ellos te dirían, pero por ahí suena parecido también a lo que por ahí diría un emprendedor que está en una empresa o que se volvió tan complejo todo, que como siempre estás corriendo la de atrás y te cantaría dormir, pero no tengo tiempo, no puedo contestar los 1000 mensajes que tengo, no llego a cumplir la agenda de viajes, o encima tengo que ver a mis hijos y mi mujer y tengo que salir a correr, pero pará, no entendés que mi situación es imposible esto, ¿no? ¿Qué dirías frente a eso por un lado? ¿Y qué rol crees que puede haber en términos de las estructuras de apoyo, ¿no? ¿Qué implica en tu experiencia el rol de los equipos de entrenadores y de acompañantes de esa situación?
Claro, sí, a ver, las dos. La primera tiene que ver con la adquisición de hábitos que mínimamente reduzcan o le den un colchón a esa vida que vos estás eligiendo y bueno, decidís que es necesaria. O digamos, eso ya es muy personal. eh, si las 24 horas del día no te alcanzan y vos decidís que es así porque tu labor en ese momento te lo exige, lo que sí puedes hacer es acolchonar, digamos, toda esa situación en términos de generar un montón de micro hábitos que te ayuden a, digamos, eso, a que esa vida que llevas, que no tiene, quiero decir, el ser humano es un ser humano. Si vos superás ciertos límites, si tengo 4 horas para dormir, tenés 4 horas digamos, no hay mucho que podamos hacer. Ahora sí, ¿qué puedes hacer? Bueno, che, hay micro hábitos, ¿no? Antes de dormir, tratar de dormir siempre con la misma almohada, que esté oscuro, tratar de cumplir un ciclo de sueño de 4 horas mínimo. O sea, ayudarse con un montón de hábitos para que lo mínimo que le vas a dedicar a eso sea lo mejor posible, porque partiendo de la base que vos me estás diciendo que sos de altísima performance y que el mundo te exige tanto y vos sos tan importante para el mundo que tenés que estar despierto 20 horas al día. Bueno, genial. Si partimos de esa base, tenés que y voy al segundo lugar, ¿no? Que es discutible igual, ¿no? Esa base, obviamente, que es parte del problema probablemente. Sí. Ni me meto ahí, ni me meto ahí con Sí, eso, sí. porque ahí ya, ahí ni me meto. Digo, asumamos que eso es así yo creo que en ese sentido el mundo es muy sabio. Si el mundo te está exigiendo eso, seguramente te lo recompensa de una manera importante, o debería, o vos deberías exigirlo. Y bueno, ahí entra en la parte de que, che, bueno, entonces yo necesito un equipo de gente que me ayude. En el deporte lo tenemos. Vos tenés el kinesiólogo, ¿no? Sí, hay nutricionista, kinesiólogo, o sea, de todo. En la elite tenés todas las herramientas y todo el tiempo se está pensando en, che, ¿cómo le damos más herramientas? Porque estamos exigiéndole mucho a la persona. Eh, Ahora, si estás entre los dos mundos, donde vos te autopercibís de una manera tan relevante que no podés parar y no tenés herramientas, algo está fallando, digamos, ¿no? Porque se supone que una tiene que compensar con la otra. Y obviamente el resultado final ya sabemos cuál va a ser. Vas a terminar en un burnout total o digamos, no tiene mucha lógica. Cuando a estas cosas le metes un poquito de perspectiva y de reflexión, caen por su propio peso, digamos, ¿no? Entonces hay gente que sí, que está en lugares de mucha complejidad, de toma de decisión muy, muy, muy relevante. Como mínimo, esas personas a las cuales exigimos tanto, llámese en cuestiones deportivas, empresariales, emprendedoras, políticas, científicas, deberíamos, digamos, se debería tener en cuenta todas esas variables y tener un plan de apoyo y un equipo de trabajo, sin lugar a dudas, como lo tenemos los deportistas, ¿no? Esa es otra de las herramientas. Pero ahí vuelvo a lo mismo, cuando llega ese momento, se dice, no, bueno, pero no hay presupuesto, no hay, y bueno, entonces hay que repensar todo nuevamente, ¿no? Pero sí, creo que es un paso que ya se empieza a hablar del tema y va a ser, de acá a unos años va a ser algo normal, o más normal, eh, porque la toma de conciencia, hay un factor que disrumpe todo, creo, que es la longevidad. Eh, Hoy la vida está en un punto, digo, sobre todo en Occidente, ¿no? En un punto, es tan atractiva hoy la vida y la longevidad por la cantidad de estímulos que hay, que, que la gente empieza a cuidar la máquina y la cabeza, porque esa longevidad, hoy puedes tener 70 80 años, estar muy, muy bien, y el mundo te ofrece un montón de cosas que disfrutar, ¿no? Yo la vi a mi abuela cuando tenía hasta 65, en mi cabeza era una anciana y en su cabeza era una anciana, ¿no? Y hoy nuestros hijos van a vivir 100 años de promedio, y entonces todo eso empieza a jugar un juego, creo que mucho más quizá que
que esto que estamos hablando ahora, que tiene que ver con la performance, ¿no? Que es más subjetivo, que es más, no, yo puedo, igual puedo. Esto de empezar a pensar en que che, esta carrera es mucho más larga de lo que generacionalmente nosotros teníamos en la cabeza, ¿no? Me parece que ese es un factor que está muy disruptivo y que va a jugar a favor de empezar a entender que eso, que el cuerpo hay que cuidarlo. Y en eso, para engancharlo con otro tema, me encantaría que cuentes qué implicó ese lugar donde estás ahora, ¿no? El Dow Center y Bahía Basket como proyecto em, en tu vida. ¿Cómo fue ese proceso y qué significa? Para después engancharlo también sobre el tema de los equipos y los entrenadores y cosas que vi ahí cuando fui, que me encantaría charlar. Pero primero contar qué es eso y qué fue para vos y qué es para vos. No, sobre todo construir un sueño en términos de generar una infraestructura como la que en la que yo pude hacer toda mi carrera, o sea, en Estados Unidos y en Europa. Eso fue para mí un gran desafío de decir, bueno, tuve la suerte de poder experimentar en la Universidad de Estados Unidos, en la NBA, en los grandes equipos de Europa, eh, unas infraestructuras que realmente te inspiran a estar más tiempo ahí. A mí lo que más me conmueve y me mueve y me moviliza es esta cuestión que tiene que ver con, yo le digo con el movimiento, ¿no? Que es la actividad física, es la cuestión de, después, en la complejidad por eso, de la performance del deportista, obviamente me encanta todo lo que tiene relación con la ciencia del deporte, con la data, con el proceso de un deportista para convertirse en un deportista de elite, de adquisición de hábitos. Todo eso es este lugar, pero al final del día, para mí lo más relevante es que más gente se mueva. Digamos, el derrame tiene que ser entender de que eso no tiene edad, no tiene, eh, no depende del talento, no depende, es la importancia bueno, de eso, ni siquiera ya voy al deporte, digo actividad física, ¿no? La actividad física te salva, creo que es el gran antídoto contra la epidemia de información y de pantalla en la cual todos estamos inmersos, ¿no? De redes sociales y cómo estamos viviendo ese mundo y que va a ser cada vez más, viviendo el mundo a través de eso, de una pantalla. Estamos sumergidos todo el tiempo en un mundo virtual y sobre todo este lugar tiene que ver con de alguna manera que sea una especie de santuario de humanismo, de hecho, si vas a ver que acá no hay pantallas, la idea es conectarse con uno, con el cuerpo, con el movimiento, y ese es digamos, lo que más me moviliza detrás de todo, y cada vez más en un punto, no digo que me alejo, pero me acerco a ese mundo mucho más que al mundo del otro que hablábamos, ¿no? De la super performance, y que está buenísimo, que es algo que me encanta, pero me parece que hay mucha más necesidad de conectar a la gente con el movimiento, ¿no? Y la otra vez vi una estadística increíble que es algo así como el 60 o el 70% de la gente que va a un gimnasio no quiere ir al gimnasio. Los mandan, ¿no? Y los manda porque te manda porque tenés la presión alta, porque tenés cuestiones, te manda el médico, te manda un amigo y por ejemplo, esos me parece que son grandes desafíos. ¿Cómo hacer para que eh, la gente de cualquier edad eh, venga a un lugar y venga mandado y se quede? Porque creo que esos son los grandes cambios, ¿no? Que mirando hacia adelante se van a necesitar muchos de estos lugares. Yo te digo que son como equilibradores, eh, son como centros equilibradores, ¿viste? O sea, pantalla, 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 información. Y de repente vamos a necesitar estos lugares donde si, che, bueno, acá me tomo una hora, 2 horas para mí, me desconecto de todo ese mundo, al revés de lo que era antes, viste que ibas a un lugar, ibas al locutorio a conectarte en la compu 2 horas o una hora, y ahora el mundo cambió y que se necesitan lugares de desconexión, donde si, che, me tomo un recreo de todo esto,
De hecho, mi sueño es que no haya pantalla, que no haya teléfonos, que nadie, que la gente llegue y deje, tenemos ahí un lugar donde vos podés llegar y dejar aparcar tu teléfono, ¿no? Y que sea, que esa sea la lógica. Eh, Claro, que es un poco lo que dice Otto Schlamek, ¿no? De la conexión con uno, la conexión con los demás y la conexión con la naturaleza, como que son las tres conexiones que están rotas hoy en día. y ese desequilibrio genera cosas que no pueden ser positivas. O sea, no estoy para nada en contra de la tecnología, ¿no? Pero digo, lo tengo en casa, lo veo con mi hijo. O sea, todos los días. Todos los días estamos todos peleando contra hora pantalla, hora naturaleza, hora movimiento, deporte. Mira, mi hijo hace escalada. O sea, hoy tenés mil formas de moverte y todas son válidas, pero hoy estamos en una carrera contra eso. Contra El tema es que estamos sumergidos dentro y entonces a veces es difícil verlo, ¿no? Me parece que desde el deporte también es parte de nuestra función, incentivar eso. Sí, de hecho también es un desafío el generar espacios para que los chicos y los jóvenes puedan conectarse con la naturaleza increíblemente en nuestro país, por ejemplo, siendo uno de los países más grandes del mundo, hay pocos lugares para eso, hay poca infraestructura de naturaleza, ¿no? O tenés lugares muy de lujo, o tenés lugares muy de contemplación, o lugares muy rústicos, pero no tenemos la cultura por ahí suficiente de la actividad en naturaleza, ¿no? De esto de la escalada, del trekking, del el kayak, del caballo mismo, ¿no? Ese es un lindo desafío. Y hay también una cosa que me impresionó, que me interesaba tu mirada, cuando vi la experiencia de ustedes, que me contabas el tema del cambio del rol del entrenador hoy en día, ¿no? Y sobre todo el tema de la nueva mirada de las generaciones más jóvenes respecto al entrenador horizontal, el rebotero, y esa, que está bueno que si puedes compartirlo. Y a eso atarlo una reflexión de hacia dónde tiene que ir el liderazgo. Más allá, ahora hicimos más diagnóstico de dónde estábamos, dónde estábamos. ¿Qué crees más íntimamente que se necesita hacia adelante, ¿no? Ya no de paliativo, sino de diseño, si pudieses pensarlo. Sí, en el deporte el rol del entrenador ha ido cambiando, por ahí más lento que rápido, digamos. Yo creo que en el deporte todas las cosas se van ayornando tarde, ¿no? O sea, hacen todos los cambios, el deporte es uno de los últimos lugares que cambia. Son lugares muy de nicho y que donde está todo viste, muy establecido y es difícil. El entrenador en general tiene un lugar de mucho poder en el deporte, ¿no? Lo fue adquiriendo, y hablo en general, no solo en el deporte mío, sino en general. Hay como se le da una responsabilidad al entrenador, se le suelta, ¿no? El jugador también suelta mucho, dice, bueno, vos liderame. Eh, lo que pasa es que después cuando vas a la realidad ves que hay pocos que son realmente, que tienen ese nivel de liderazgo como para decir, mira, vamos para allá y dale que te seguimos. Y de hecho lo vemos en el deporte profesional, los contás con los dedos de la mano. Los otros suelen ser como ¿no? Imitaciones de, y bueno, ese liderazgo fue hasta hace muy poco, muy vertical. Eh, las nuevas generaciones no hay forma de que se conecten con eso porque nosotros en nuestras casas no somos verticales con nuestros hijos. Entonces, en el momento en que, ¿no? Ese hijo o esa hija que va a hacer un deporte y se encuentra con esa verticalidad, inmediatamente sale huyendo. Entonces, eh, una de las cosas en la que nosotros venimos trabajando hace muchos años es eso, es cómo desarrollar una metodología, que no necesariamente tiene que ver con el deporte en sí, digamos, con el juego, sino en cómo enseñas el juego y que tiene que ver con conectarse con la persona. Nosotros decimos poner la persona en el centro y a partir de eso, eh, nosotros estar observando qué cuestiones generan, digamos, motivan a la persona. Digamos, todos tenemos algunas teclas por donde entrar. Insisto, hay entrenadores que lo tienen intuitivamente, pero son muy poquitos. Son contados con la de la mano y son los que conocemos, los super genios. Para el resto, creo que es importante, eso, tener una metodología, tener un montón de herramientas, eh, porque
como me preguntaban otra vez en una charla, ¿qué le dirías a los entrenadores en los clubes y qué sé yo? Le digo, mirá, asegúrense de que vuelva mañana. Asegúrense que esa persona que hoy vino a entrenar, mañana regrese. Ese es el desafío más grande que hay hoy. Si el desafío, si eso, digamos, no lo tenemos en cuenta, digamos, seguimos perdiendo batallas, ¿no? Entonces, ese nuevo liderazgo tiene que ver, creo, con cuando hablamos particularmente del entrenador, en este caso, la persona que está puesta en ese cargo de liderazgo. Primero que todo, yo creo que tiene que ver con el liderazgo es que te importe el otro, ¿no? Y creo que también que en un punto muchas veces nos estamos salteando esa conversación. O sea, nos vamos directamente a los tipos de liderazgo y nos salteamos la parte más importante, que es la autenticidad. Y el para qué, ¿no? El para qué hay detrás. Sí. Claro, que a vos te importe el otro. Yo tuve un entrenador en la universidad que era un tipo durísimo, que entrenamos 5:30 de la mañana todos los días, durísimo, durísimo. Pero bueno, una historia de vida muy, 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 muy dura. Su madre era esclava, campo de algodón. Yo lo agarré a los 65 años, durísimo. Ahora, si miro para atrás y digo, bueno, ¿qué personas tuvieron un impacto en mi vida deportiva? No dudo en nombrarlo como el primero. ¿Fue el tipo de liderazgo que se ajustaba a mi persona? No, ni remotamente. ¿Por qué? Bueno, porque también él tenía que lidiar con todos mis compañeros que eran chicos que él rescataba de situaciones terribles, tenía grandes talentos, pero que estaban en situaciones terribles de calle, de familia, etcétera. Entonces, bueno, yo caía en la bolsa de esa. Ahora, ¿por qué siento que él, digamos, como el líder nuestro, marcó mi vida? Porque en ningún momento dudaba de que él quería lo mejor para mí y que le importaba yo. O sea, no había ningún tipo de duda de que de la manera que lo hacía, la autenticidad más clara era, eh, yo quiero lo mejor para vos y te estoy dedicando mi vida a vos. En el medio, chocar, llorar, vamos al estilo de liderazgo, y sí, hoy sería muy complejo ese estilo de liderazgo, pero siempre le gana. Creo que todos miramos para atrás y las personas que nos acordamos son los que realmente sentimos que le importábamos al otro. Entonces digo, partiendo de esa base, que creo hoy más que nunca que eso es liderazgo. eh, sí creo que también es entender que para digamos, que el líder se tiene que conectar, ¿no? Que a veces no es suficiente eso, solamente eso, el querer, y que esa conexión tiene que ver hoy por hoy, con, con entender, a la persona, y con que ver de qué manera me conecto, y no querer hacer que el otro haga lo que yo quiera que haga simplemente porque yo estoy en esa posición de liderazgo, ¿no? Que ahí está liderando el avatar, no está liderando el ser humano, ¿no? La persona por ahí. Total. Y que es muy tentador, que es muy tentador. Sí. Lo que En el pasa es que deporte se ve también muchísimo, muchísimo. O sea, los sí, sí, entrenadores, viste, le decís sos entrenador y parece que lo hubiera convertido en una varita mágica y le dijiste, a partir de ahora, o sea, es común. Y se deja de lado muchas veces esto, el escuchar. Pasa mucho en el deporte profesional cuando el entrenador es asistente del entrenador, es comprensivo, ¿no? O sea, tiene la capacidad para escuchar, para tener perspectiva. En el momento que pasa a ser entrenador, se pierde por completo eso, y es terrible, porque se pierde el mayor atributo, que es justamente ese, ¿no? Y algunos, bueno, obviamente, los que son muy buenos lo conservan y lo llevan a otro nivel. claro, que ahí lo interesante es que como está todo conectado, ¿no? Que si uno no está pudiendo conectarse con uno mismo, porque no dormís, porque estás como loco, porque el personaje no tomás perspectiva de tu personaje, por un montón de razones, no te vas a poder conectar con los demás, se rompe el sentido del liderazgo, se rompe se rompe todo, ¿no? Como que es muy difícil disociar, de decir, aunque tengas la mejor intención, la sensación es que si vos no estás en contacto con vos mismo, física y emocionalmente,
y a partir de ahí, con tu intención y tu para qué, vas a generar algo donde te vas a tener que agarrar de lo que tenés. Y por ahí lo que tenés es el avatar y es el narcisismo y es eso. Es como siento que en ese loop está hoy el mundo en términos de liderazgo y que de alguna manera se acrecenta una brecha, sobre todo con estas nuevas generaciones que son más reactivas por ahí, ¿no? Como que lo perciben de otra manera que antes, ¿no? Sí, y creo que otro rasgo del liderazgo de hoy es el tejer puentes, ¿no? El hacer puentes entre personas, el ser generoso a la hora de conectar, de tomar, vuelvo a lo mismo, tomarse el tiempo para algo que quizá a uno en particular no le representa un beneficio, tomarse el tiempo para conectar gente, para, este, ¿qué es eso, no? Esa mirada de decir, che, estas dos personas se tendrían que conocer y conectar porque va a haber algo, y por ahí vos no tenés nada que ver en la situación. Creo que eso también es liderazgo, un liderazgo muy de hoy. eh, Porque hoy antes había mucho, ¿no? Teníamos eso que se jugaba con las cartas acá, porque el que poseía la información era el que podía liderar desde el avatar, ¿no? Y hoy la información fluye por todos lados, no la podés retener. Y creo que con esa nueva dinámica, el hecho de conectar a personas, asumiendo que la información fluye, es una forma de liderazgo muy interesante que por ahí no está plantada en un lugar. A mí me pasa hoy por hoy, digamos, no necesariamente desde una posición lo podés hacer, sino desde el éter, digamos, ¿no? Desde la conectividad que te da la tecnología y desde decir, che, tantos contactos, tantos países, tanta gente, y empezás ¿no? Y conectar gente, y no simplemente por algo que después te va a redituar en algo, sino simplemente por el hecho de conectar, de que de ahí surja valor, surja algo que antes no existía. A mí me interesa mucho esa cuestión que está, me apasiona, digamos, todo el tiempo ver cómo surge valor de la nada, ¿no? O de las partes, o de la conexión de las partes, por decirlo de alguna manera. Eso es una de las cosas que más me resulta, digamos, interesante verlo. Es una de mis grandes inquietudes, cómo conectando conocimiento, información, intercambio, aparecen cosas que no estaban, y que donde 2 más 2 no es 4, ¿no? Sino que se exponencia, y creo que hay todo un mundo ahí para explorar. Y creo que los que no se suban a ese mundo en poco tiempo también, digamos, y que yo creo que todo el mundo ya lo empieza a notar, se va quedando afuera, digamos, porque el mundo va hacia ese lugar. A pesar de todo la transición, creo que estamos viviendo, digamos, de locura general, ¿no? Que siempre fue parte del mundo, digamos, ¿no? De guerras, ves conflictos, ves de todo, pero también está pasando algo subterráneo muy interesante, digamos, lo que pasó, no sé, podemos poner miles de ejemplos, pero digo, lo que pasó con la vacuna en la pandemia, en 48 horas o algo así, o en 5 días tenían hecha la vacuna, después había que testearla, pero cosas muy locas porque de repente se conectaban todos los científicos de todo el mundo en red y compartiendo información, y de repente tenías algo que antes hubiera tomado un montón de tiempo, lo tenías en tiempo real. Ese mundo también es parte del mundo que estamos viviendo, que obviamente hoy lo tapa todo lo otro, lo más conflictivo, y cada vez se ve más esto de que estamos viviendo en red y que vamos a tener que encontrar soluciones a un montón de problemas nuevos, porque, digamos, son nuevos porque son novedosos, en base a eso, a la cooperación, a tejer puentes. Entonces digo, ahí me parece que hay un lugar muy interesante para un liderazgo que no es tanto desde la institución per se, sino un liderazgo mucho más, que está mucho más en el éter, y que aparecen con posibilidades que antes eran imposibles. Antes, si no tenías esa institución detrás, era imposible. Y obviamente no estoy diciendo que las instituciones no tengan no revistan la importancia, ¿no? Pero digo, hay mucho más lugar para un liderazgo no tan estructurado. Sí, totalmente. Hoy cada vez alcanza menos la idea de decir
seguime como líder porque ocupo tal rol. ¿No? Eso como que cada vez queda hasta más ridículo casi, ¿no? En forma muy acelerada, porque al final del día, sí, la escala de las personas vuelve a ser como un tema súper importante. Y ahí creo que hay algo súper interesante con el tema bueno, de conectar personas que atravesaron situación de liderazgo, porque por ahí es una forma también lateral de romper esa ilusión de autosuficiencia, ¿no? Y empezar a decir, che, pará, hay gente que está viviendo cosas parecidas. Me saco la institución, me saco el avatar, me saco la pluma y somos seres humanos que hemos vivido temas de salud mental, temas de salud física, que tenemos que administrar experiencia, ¿no? Que nos tenemos que conectar y hay un poco... Y te jodo con un tema más, pero porque me parece súper importante tu experiencia en esto, del tema del rol de los equipos en eso, ¿no? O sea, a lo largo de tu carrera eh, fuiste parte de muchos equipos y en esos equipos has vivido distintas situaciones de jugar con personas ultra talentosas y famosas, con personas más desconocidas, con distinta gente. ¿Qué implica para el liderazgo, para el avatar y para esto de que estamos hablando, ser parte de un equipo? Y bueno, es un experimento, los equipos son grandes experimentos sociales, ¿no? Eh, yo tuve la suerte de estar en muchos equipos, y muy diversos. Como te digo, desde estar en un equipo en la universidad con un montón de chicos con historias de vida muy complejas, muy complejas y muy diversas, y sin embargo una historia de éxito espectacular y donde pudimos construir un equipo aún prácticamente sin hablar, porque de hecho yo mis dos primeros años no hablaba inglés. Me pasó jugar en el Barcelona con un equipo que éramos creo que de 10 nacionalidades diferentes, o sea, literalmente con algunos chicos no hablábamos porque no coincidíamos en el idioma y sin embargo en un momento de la temporada pudimos conectar a nivel humano después del inicio justamente donde esa desconexión no funcionaba y dar vuelta a la inercia, llegar a jugar la final de ese año, pero digamos, conectarnos desde otro lugar. Me parece que la experiencia de los equipos eh, es muy interesante en términos de que hay un factor que rompe con todo cuando aparece, y creo que es el factor clave, que es la confianza. Lo que pasa, bueno, es difícil, ¿no? Es una de las cosas más difíciles para el ser humano poder generar una relación de confianza, establecer ese vínculo que hace que no tengamos que estar dudándonos en cada acción y en cada paso que damos. Eh, Ahora, cuando aparece, es un vínculo es algo tan fuerte que rompe con todas eh, las cuestiones que se interponen. Digo, desde de dónde venimos, nuestras culturas, los idiomas, los objetivos personales que tenemos, digo, ahí aparecen todos los avatares, digamos, ¿no? Con cada uno con su plan de ruta. Y obviamente, bueno, en nuestro equipo de la selección, en la generación doradas, fue como este, una exageración absoluta De la magia. claro, donde aparece ya algo mucho más místico, ¿no? De cuestiones que vos decís, digamos, rozan el extremo de lo que podría ser un grupo de personas con sus egos, con sus objetivos, con todo lo que te puedas imaginar, porque un poco mi historia de vida es muy parecida a la de todos mis compañeros, somos más o menos cortados por el mismo cuchillo, y de repente que aparezcan estos niveles de confianza y de creer en el otro y de estar dispuesto a, bueno, es la confianza más extrema y más ahí donde empieza la mística, ¿no? Esta cosa de estar dispuesto a hacer lo que haya que hacer por el otro. Y en un punto ya extremo también, de que ya hay un momento donde vos no jugás más por vos, sino jugás vos por tus compañeros y por no fallarle a tus compañeros, digamos. Vos que no hay un punto donde vos ya quedás de lado, o sea, fíjate que partimos del avatar, de los objetivos personales, ¿no? Y hay un punto donde tu objetivo es estar a la altura de tus compañeros y de
porque vos ves por otro lado lo que ellos están haciendo y ahí es donde pasan obviamente cosas mágicas. Eh, Ahí es donde decimos que 2 más 2 no más 4, ¿no? Pasa a ser miles de millones. Y creo que también por ahí de ahí viene esto de estar todo el tiempo tratando de identificar dónde sucede eso, ¿viste? Es como estar todo el tiempo del ojo viendo dónde aparece eso, dónde, y enseguida yo por lo menos donde lo veo, donde capto algo de eso, digo, uy, acá puede pasar algo, porque todo el tiempo creemos que las cosas pueden pasar por uno, porque uno puede movilizar esto, lo otro, y es verdad, pero son milímetros lo que uno puede movilizar comparado con lo que se puede movilizar cuando pasa eso, cuando se genera y digo, bueno, eso es un equipo. Ahí cuando hablas de equipo, ¿no? Dejas de ser grupo, dejas de ser un montón de personas y aparece el equipo. Cuando el equipo, digamos, toma una dimensión de confianza extrema, como nos pasó a nosotros, pasan cosas increíbles como ganarle a los mejores del mundo, ¿no? A Estados Unidos, y que hoy hagan documentales contando cómo tuvieron que cambiar su juego, los mejores, digo, ¿no? LeBron James y toda esta gente, porque un grupo de personas decidieron entregar al máximo y poner, digamos, dentro del ego de cada uno, ponerlo todo a disposición de algo más grande que uno mismo. Y todo eso, a mí esa experiencia lo que me dio fue que pude saborear, digamos que es mucho más relevante eh, pertenecer a algo más grande que vos, que lo que sea que vos por vos solo puedas hacer, ¿no? O sea, digo, no tiene ni comparación el hecho de pertenecer a algo que es infinitamente más grande que vos al hecho de un logro individual, ¿no? Al hecho de un reconocimiento individual. Y bueno, esa es la experiencia máxima, ¿no? A la que uno creo que puede llegar en términos de decir cuál es la satisfacción como deportista, en mi caso, más grande que tengo es ser parte de la generación dorada, digamos, pertenecer a eso que nos pasa por encima a todos. Eh, y bueno, después tuve experiencias de todo tipo, digamos, ¿no? De las donde nunca pudimos hacer esto, donde cada uno tiró para su lado, donde las agendas personales eran más importantes. ¿Y qué sentís que hubo de diferencia ahí? Digo, ¿hubo una cuestión de liderazgo grupal, una cuestión de cómo se conformó el grupo, un tema de las agendas narcisistas, un tema de la institución? O sea, si tuviese que decir algunos factores que generaron la diferencia entre ese extremo de la generación dorada y todo lo que generó y el equipo más disfuncional donde hayas estado. Bueno, en la pregunta del millón, eh, obviamente que hay infinitas variables e infinitas variables que podrían haber roto todo, digamos. Toda esa creación en algún momento por infinidad de variables se podrían haber implosionado. Creo que lo que diferenció en este caso de este grupo que lo pudo llevar eso a un extremo es eh, para generar esa confianza un grupo de personas con un nivel a ver, de no sé si decirle inteligencia emocional, porque no sé si es lo que se ajusta, pero primero, altos niveles de autenticidad y eh, de poder convivir, digamos, con la autenticidad del otro y darle paso a esa convivencia, a pesar de que no es lo que a vos te hubiera gustado, ¿no? Digo, mi forma de ser, por no le gustaba a otro, pero convivía con mi forma de ser y yo con la del otro, y nos aceptamos como éramos. O sea, mucha inteligencia para aceptarnos y para ver las virtudes del otro. O sea, veíamos todo el tiempo los defectos del otro. Es el día de hoy que los vemos. O sea, ahora nos fuimos una semana a Nueva York, estuvimos teniendo infinidad de charlas y seguimos viendo cosas que del otro no nos cierran. Lógico, que no coincidimos. Ahora, eh, yo diría que nos aferramos muy fuerte a las cosas en las que sí coincidíamos, en las cosas que
te despierta admiración del otro, ¿no? Y ahí creo que me voy a la palabra clave, que es admiración. Y creo que esto te pasa también en tu pareja, te pasa en cualquier relación, tiene que haber una especie de admiración por la otra persona. Si no, es difícil, ¿viste? Si no, salta todo el tiempo. Y en nuestro caso, eh, sin lugar a dudas, hay una gran admiración por lo que el otro tiene para dar. Obviamente, que hay un montón de personas con un montón de atributos que hacen que eso sea muy admirable, digamos, ¿no? Sí. Verlo a Chapo unos opciones, tirarse de cabeza, y es bastante más fácil de admirar, o ver la inteligencia emocional de Manu, o el sacrificio y la capacidad de hacer todo el trabajo sucio de Fabio Berto, o Luifa, bueno, podría nombrar a todos. Digo, pero yo creo que una gran admiración por el otro. A mí me encantó una cosa del documental este de Let It Be, de los Beatles, que hizo Cameron ahora, que son como 10 horas, y que muestra la filmación de ellos, ¿no? Y es muy increíble porque hay un momento que está mal la energía entre Lennon y McCartney y hay una tensión y se nota, digamos, y hay un momento que conectan y se crea una magia que en el fondo es muy parecida al amor también, ¿no? A esa cosa que como que sube a otro nivel y se ponen a crear y son las mismas personas por ahí, que por ahí tienen la misma admiración o lo mismo cariño, 30 años compartidos, 20 años compartidos. Siempre me pregunto es, ¿qué te genera que haya conexión y que haya desconexión en esa misma situación, ¿no? Sí, yo creo que muchas veces nos molestan las cosas del otro que reflejan las cosas de uno mismo, ¿no? Y digo, si pasando ese primer oleaje podés admirar las cosas que el otro tiene y que vos no tenés, ¿no? Y bueno, en nuestro caso era muy, insisto, todo esto dentro de de millones de variables, pero aún en esa sensación de que no quedarse con lo que no te gusta del otro, y, digamos, saber que, bueno, de la misma forma por eso, que se construye una familia, que se construye una relación de pareja, que se construye, que es, che, claramente somos distintos, somos muy distintos, nos asumimos distintos, pero siempre gana, eh, que Sí, lo colectivo, lo que nos une. tal cual nos une, y aparte no solamente nos une, sino nos complementa. Que Claro. eso es un poco, me parece, a donde quería llegar. No es solamente que algo te una, porque a nosotros nos unía un propósito, es decir, che, queremos ganar, queremos, la gloria. eh, Entendimos muy bien que el otro nos complementaba, ¿no? Y bueno, y ahí se da la magia que aparece, viste, justo los complementos perfectos. Para salir campeón olímpico y ganarle a una potencia del mundo como Estados Unidos, etcétera, se tienen que dar muchas cosas. Sí, pero la diversidad como un activo, la diversidad como un activo clave. Absolutamente. O sea, el nivel de diversidad que tiene la generación dorada creo que es, o sea, vos podés hacer de cada persona, podés hacer un estereotipo y no se repite ninguno. O sea, no hay uno que se repita. O sea, es alucinante, digamos. Entonces cada uno aportaba algo nuevo, ¿no? Está buenísimo. Che, bueno, las últimas dos muy breves para no robarte más tiempo. Estuvo buenísimo la charla. Algo ya dijiste, pero ¿qué consejo, qué otro consejo le darías a Pepe de los 18 años, que está acá conectado en Zoom desde, desde Temple? Uf, esas preguntas eh, son re complejas. Creo que por donde iba, por donde fui hoy, ¿no? Haber tenido más herramientas para tener, para ser mucho mejor, tener mucho más inteligencia emocional, digamos. Haber desarrollado mucho más temprano, esto de entender al otro, de ponerle en el lugar del otro, de que mis objetivos personales, este, no, digamos, necesitan al otro, y bueno, nada, a los 18 años,
te tiran ahí al medio ¿no? En la jungla y empezás a tirar machetazos para todos lados y bueno, un poco creas ese formato y el por qué, porque creo que hay mucha más riqueza en lo otro, ¿no? Que en simplemente, viste, decir, ir para adelante como sea. Eh, sí, sí, sí. Y de haber tenido más herramientas, como te digo, para, para, para tener más inteligencia emocional y más capacidad de frenar la cabeza un poco. Me surge nomás el título, que qué importante que repensemos la educación también, ¿no? La escuela, qué cosas te llevas de la escuela en ese sentido, ¿no? Y sí, bueno, nada, yo lo trato de hacer con mi hijo, ¿no? Todo el tiempo, eso, los errores cometidos, poder trasladarle herramientas. Bueno, de hecho, lo que te digo, toda esta metodología que hemos desarrollado en términos de cómo comunicarnos con las personas, al fin y al cabo, cómo hacerles entender de que a veces el objetivo es importante, pero a veces, digamos, no es tan importante si en el medio tenés que quemar muchos puentes, digo, ¿no? Bueno, son cosas que de mi parte, por lo menos, es una forma de redención respecto a errores cometidos, aprender y dejar algo, ¿no? Para las futuras generaciones que tengan, que sean en base a la prueba de error. Para mí sería muy fácil darles la receta mía de los 80 y los 90, donde vos dale para adelante, entrenado 800.000 horas, que era lo que conocíamos, y, y hoy por ahí no es para cualquiera, tiene sus costos, está dispuesto, digamos, a pagarlos, y, y por ahí hay otras formas de recorrer ese camino, partiendo de entender, digamos, qué realmente querés vos, ¿no? ¿Qué es lo que te da más satisfacción? Está buenísimo. Y ahora sí, la última. ¿Quién te gustaría escuchar como parte de esta conversación? Si pudieses recomendar uno. Eh, Mira, no te voy a dar, no te voy a dar el nombre de una persona, te voy a dar yo te tiro eh, el desafío a mí me gustan las historias me gustan dos tipos de historias. Una, me gustan las de reinvención, digamos, me gusta escuchar a gente que es capaz de transitar mucho de lo que creo que fue esta conversación, ¿no? De decir, che, eh, que mi vida fue hasta acá, pero hasta acá pude ver otras facetas de la vida y de la existencia. Y las otras que me encantan son las historias de la gente que tiene capacidad de rebotar, ¿no? Digamos, de caer, eh, de, de convivir con un mundo que está esperando que eso pase, ¿no? Y que, viste, esa cosa de que tienen los que hacen, los que se animan a hacer y que de repente das un paso en falso y caes, y que cuando todo el mundo está ahí, viste, machacando, tiene la capacidad de reinventarse y salir hacia adelante. A mí me parece, esas historias me parecen fascinantes. Eh, Obviamente en el deporte hay muchas, son las que creo que nos enganchan en la pantalla todo el tiempo, y generacionalmente vas a tener millones porque creo que todos hemos transitado por ese tipo de situaciones. Por eso no quiero dar nombres porque eh, Ah, bueno. hay que aceptarlo, digamos, para poder contar esa historia. Pero a mí esas son las que más me llaman la atención, ¿no? O sea, contarme éxito, la verdad que tampoco mucho digamos, sí, está buenísimo, pero está bueno el escuchar eh, esa parte más, más, más Más real. compleja, ¿no? Más Real. real, más de la vida, como las conversaciones que te digo, como te digo, que tuvimos ahora cuando estuvimos con los chicos en Nueva York, pasando unos días, y surgieron esas conversaciones reales, vulnerables, auténticas, donde te das cuenta que somos personas
donde todos tenemos más o menos los mismos problemas, donde todo el avatar es un avatar que gana, pierde, God, pero que no llena no llena muchos espacios de la existencia y aparecen los problemas más normales, pero, pero me interesa escuchar eso, cómo resolvemos esos problemas, ¿no? Que son los más reales. Está buenísimo. Pepe, mil gracias. Estuvo buenísimo. Un abrazo grande y nos estamos viendo. Chao, chao. Gran abrazo.